Tiene el uso de la palabra la senadora Patricia Mercado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 10 minutos. Gracias, presidenta. De acuerdo con el informe, una de las prioridades del Ejecutivo en el proceso de la Cuarta Transformación es elevar el nivel de vida de la población, particularmente de la más desprotegida y vulnerable. No podemos estar más de acuerdo. Sin embargo, el impacto de la crisis económica producida por la pandemia en el nivel de vida de millones de mexicanos y sobre todo de mexicanas es enorme. De 12 millones que según el INEGI en abril dejaron de formar parte de la población económicamente activa, solo 7 millones regresaron en julio. Además, la mayoría regresó a empleos con salarios precarios de hasta 2 salarios mínimos, con deudas, menos ingresos, sin prestaciones básicas. Miles de pequeñas empresas han desaparecido. 150,000 pequeños comercios han quebrado. Sus empleados han quedado en el desamparo o se han lanzado a la informalidad, sin tabla de salvación ni para ellas como empresas, ni para quienes dependían de ellas como su fuente de trabajo. Frente a esta realidad, no vemos en el informe medidas de emergencia o extraordinarias para detener esta caída libre, donde según Coneval, las consecuencias serán el aumento de la pobreza y de la extrema pobreza. La decisión de este gobierno de elevar el salario mínimo a la línea de bienestar es uno de los mayores avances sociales en los últimos 30, 40 años. Sin embargo, está a punto de ser opacada por la elevada precarización. La pobreza por ingresos puede crecer más del 7% tras la crisis, según Coneval. El informe en cuanto a la política social tiene un formato tradicional. Acumula cifras, enlista acciones. Quisiéramos compartir el optimismo del Ejecutivo, pero la desigualdad se está profundizando. Ustedes, nosotras, senadores, senadoras, conocemos muy bien el territorio. Imaginemos el riesgo inminente de que 16 millones de personas más caigan en la pobreza o en la extrema pobreza. Según Coneval, casi la mitad de los programas prioritarios no tienen claro el problema que plantean resolver. 8 de 17 no han alcanzado ni siquiera la mitad de la población objetivo que se fijaron o bien no presentan información sobre el grado de cobertura alcanzado. La organización Oxfam ha calculado que los programas emblemáticos no llegan al 60% de la población que necesitaría algún apoyo. Como ha dicho el economista y experto en política social Julio Volvinic, el censo del bienestar del que parten estos programas tiene un diseño incompleto e improvisado y requiere una revisión profunda que permita evaluar y rendir cuentas. Se afirma, y por supuesto es de celebrarse, que hay una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas y afromexicanos. Los considera sujetos fundamentales del proceso de transformación y renovación de la vida pública y les dedica una parte muy importante del informe en esta parte de política social. Sin embargo, no podemos evadir desde este Senado que esto se ha visto empañado por la falta de consulta sobre las grandes obras de infraestructura que las afectan. Ante la amenaza del cambio climático, la inversión pública ya no puede separarse de los derechos, de la sostenibilidad y de la justicia social. El territorio es mucho más que un sitio de aprovechamiento.
es sobre todo el espacio de convivencia de estas comunidades, por lo que se vuelve de vital importancia escuchar y consultar a todas las expresiones de quienes se organizan en defensa de la tierra y del territorio. Sobre la ausencia de una política para el cuidado de los vulnerables, niños, niñas, adultos mayores, enfermos, personas con discapacidad, de acuerdo a un estudio publicado por el Instituto Belisario Domínguez, los recursos asignados a servicios de cuidado públicos para la población abierta y la derechohabiente disminuyeron 17% desde 2018 a 2019, más un 11% de 2019 a 2020. El programa de estancias infantiles para madres trabajadoras, que cubría más de 300,000 beneficiarias, hoy con el nuevo programa de transferencias apenas se llega a 115,000 niñas y niños. El programa de fomento a la economía social apenas se menciona. Podría ser una excelente estrategia, como proponen economistas feministas, para desarrollar una robusta economía del cuidado que genere empleos, ingresos, seguridad social y sobre todo que garantice el derecho de las personas vulnerables a ser cuidadas. También podría ser un gran instrumento para apoyar la creatividad colectiva y desarrollar mejores incentivos. Jóvenes construyendo el futuro y sembrando vidas son dos programas que sin duda generan empleo y capacidades laborales para quienes tienen menos oportunidades. Nada mejor que la dignidad que producen las personas ganarse el sustento diario con su trabajo. A pesar de esto, son dos programas que no tienen una buena evaluación de Coneval. Reconocemos que Sembrando Vidas, de las 19 recomendaciones de Coneval, se han atendido 14. Ojalá este organismo, Coneval, tenga más incidencia y apertura en las decisiones de política social. Puede ser una gran luz en el camino para tener mayor precisión en el diseño y evaluación de la política social y también, por supuesto, para corregir el rumbo o profundizarlo. Sobre jóvenes construyendo el futuro, en primer lugar decimos sin regateo que coincidimos en la necesidad de impulsar grandes programas de empleo juvenil que los acompañen en la difícil transición de la escuela al trabajo, a través de la formación y la capacitación, tal y como lo recomienda la OIT en su declaración sobre el futuro del trabajo que México firmó. Este es un programa con muchas oportunidades de mejora. El Coneval ha señalado que si bien el programa dispone de información para determinar cuando una persona joven cumple con los requisitos de elegibilidad, hay incertidumbre sobre cuál es el problema específico que se quiere mitigar, así como los resultados que se quieren alcanzar en el corto y mediano plazo. Reconocemos la relevancia y el avance incuestionable de programas sociales como el programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. En particular, soy una abierta defensora del concepto que sostiene este programa social porque tiene un carácter universal y es un complemento indispensable ante el deterioro de las pensiones contributivas. La garantía de un ingreso básico para la vejez es un elemento central de un auténtico estado de bienestar, pues además garantiza una pensión para aquellas mujeres que durante toda su vida realizaron trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, es decir, al final de la vida productiva iguala en este piso común a las mujeres y a los hombres. La lógica de la política social es corregir una situación de injusticia o desigualdad. Se detecta la desventaja, por ejemplo, que enfrentan las mujeres, los estudiantes, las personas jóvenes, indígenas, adultos mayores, y surgen los programas para corregir esa desigualdad. Hoy tenemos una situación de emergencia donde hay una clara pérdida de ingresos y trabajo y no se informa de una política específica para enfrentarla.
El programa titulado Para el bienestar de las personas en emergencia social o natural atendió apenas a 211,798 personas y el 99% con apoyos en especie. Su alcance es insignificante frente a la mayor emergencia social que ha vivido México en un siglo. El programa pudo y puede todavía ser la base para desde ahí desplegar un ingreso vital de emergencia que evite caer en una catástrofe social. Si queremos evitar una caída aún mayor en el consumo, si queremos evitar un deterioro irreversible en los niveles de vida de la población, si queremos evitar una nueva década perdida para el bienestar, debemos echar a andar el ingreso vital de emergencia. Quiero pedir explícitamente que el grupo de trabajo que hemos integrado aquí configuremos una propuesta que sea viable para un gran acuerdo político en este Senado de la República. Para finalizar, sin duda, no estamos en un momento de abundancia. El proyecto de presupuesto para el 2021 ilustra la gravedad de la crisis. Es nuestra obligación hacer política racionalmente, lograr acuerdos para cuidar el dinero de las y los contribuyentes, para utilizarlo responsablemente en la mayor tarea pendiente, que es articular un auténtico estado de bienestar. Los programas sociales sexenales no sustituyen la construcción de un sistema de seguridad social basado en derechos universales que protejan ante eventos que son un reto en la vida de las personas: la salud, la maternidad, el desempleo, la vejez, la discapacidad. Hemos escuchado muchas veces de parte de la coalición gobernante que se están haciendo las cosas distintas y no se está apoyando a los privilegiados. En esta crisis proponemos no hablar de ganadores y perdedores, pues hasta ahora las pérdidas no distinguen niveles. El gran acuerdo planetario de no dejar a nadie atrás nos obliga a incluir todas las oportunidades y posibilidades de desarrollo, con todas y todos sus actores, los que más tienen y los que no, y así diseñar con orden, transparencia y rendición de cuentas las puertas de salida de la pobreza, de la carencia y la desigualdad. Necesitamos políticas económicas y sociales para estrechar las brechas de desigualdad. Que quien salga de la precariedad laboral y de ingresos, quien salga de la extrema pobreza, no tenga retorno y logre transitar con salud, educación y trabajo digno a una situación permanente de bienestar. Termino, Presidenta. Para hacer una transformación histórica, obras son amores y no buenas razones. Acompañemos con instituciones sólidas y recursos suficientes esa aspiración de igualdad en la que coincidimos al llevar los derechos sociales y económicos a la Constitución. Hagámoslo cada día, en cada acto, sin desacreditar a quienes reclaman. Hagámoslo reconociendo nuestra representación diversa y plural. Cuando digo sin desacreditar a quienes reclaman, hago una referencia a las jóvenes feministas que de nuevo irrumpen en el país con sus reclamos y exigencias. Hay algo que no estamos haciendo bien, hay algo que no estamos escuchando. Concluya, de verdad, senadora. Estemos alertas. Muchas gracias.